Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un documento judicial de 25 páginas desclasificado recientemente, Nicolás Maduro Moros, durante su periodo como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela entre 2006 y 2008, bajo el gobierno de Hugo Chávez, vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes que él sabía que formaban parte de organizaciones criminales. Específicamente, estos documentos fueron entregados a integrantes vinculados a los poderosos cárteles mexicanos de Sinaloa y los Zetas, dos de las estructuras más violentas y temidas en la historia del narcotráfico. La Fiscalía alega que estos pasaportes diplomáticos otorgaban inmunidad diplomática a los criminales, permitiéndoles moverse con mayor facilidad, evitar inspecciones y facilitar el transporte de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Pero no se limitó solo a la venta de documentos. Maduro habría facilitado cobertura diplomática para aviones privados que repatriaban ganancias ilícitas del narcotráfico desde México hasta Venezuela. Según el expediente, él mismo contactaba a la embajada venezolana en México para anunciar misiones diplomáticas ficticias, asegurando que estos vuelos no recibieran escrutinio de autoridades migratorias, aduaneras ni militares. De esta forma, se movían millones en efectivo procedente de la venta de drogas, todo bajo el amparo de la inmunidad oficial. Esta trama forma parte de una conspiración mucho más amplia y de larga data, que los fiscales describen como un esquema que operó durante más de 25 años, desde aproximadamente 1999. En el centro está el llamado Cártel de los Soles, una red criminal supuestamente integrada por altos funcionarios venezolanos, incluyendo a Maduro y a figuras como Diosdado Cabello, que corrompieron instituciones del Estado para proteger y facilitar el tráfico de drogas. La acusación detalla alianzas con grupos designados como organizaciones terroristas, como las disidencias de las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, los Zetas, o su sucesor Cartel del Noreste, y hasta el Tren de Aragua. La temida banda venezolana que ha expandido su influencia en varios países. Entre los cargos formales contra Maduro se encuentran: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer tales armas. Estos delitos, especialmente el de narcoterrorismo, reforzado por designaciones recientes de 2025 del Departamento de Estado que catalogan a varios de estos grupos como organizaciones terroristas extranjeras, conllevan penas extremadamente severas, incluyendo la posibilidad de cadena perpetua. El pliego menciona explícitamente múltiples referencias a los cárteles mexicanos, 14 menciones al cártel de Sinaloa y 13 a los Zetas, destacando cómo Maduro y sus aliados habrían recibido sobornos para garantizar el paso seguro de cargamentos de cocaína procesada en Venezuela a través de rutas en el Caribe y Centroamérica, como Honduras, Guatemala y México, hacia el mercado estadounidense. Esta nueva revelación llega en un contexto de alta tensión, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y el inicio de su proceso judicial en Nueva York, donde ya se declaró no culpable. Estas acusaciones no solo complican su situación legal, sino que generan ondas de choque en la política mexicana, al exponer supuestas conexiones de alto nivel entre funcionarios venezolanos y los cárteles más poderosos de México. Abrimos un nuevo bloque aquí en la noche de Canal 26 con información vinculada a Venezuela, pero puntualmente al expresidente de ese país, Nicolás Maduro. Sí, Nicolás Maduro, que en las acusaciones que se han conocido allí en los Estados Unidos, hay una particularmente que preocupa ya no solo a Nicolás Maduro y a su mujer Cilia Flores, sino, Andrés, que empieza a preocupar también a México por las supuestas vinculaciones de Maduro con los principales cárteles de la droga mexicanos. Porque se han conocido 25 carillas de la acusación fiscal, donde constan 14 menciones al cartel de Sinaloa y 13 al de los Zetas. Recordemos que son dos de las organizaciones criminales más temibles en México por su nivel de brutalidad. Sí, lo que la Fiscalía sostiene es que Nicolás Maduro, cuando fue ministro de Exteriores,
durante la presidencia de Hugo Chávez entre 2006 y 2008, vendió pasaportes diplomáticos a narcotraficantes que operaban allí en México. Sí, también lo mencionan a Diosdado Cabello. Claro, a Diosdado Cabello, que es el actual ministro del Interior del gobierno encargado de Delcy Rodríguez, en el que habría tenido él directamente vinculación con el cartel de los Zetas. Sí. Diosdado Cabello, al que dicen sobornaban. Efectivamente, y están acusados, por ejemplo, de realizar, Diosdado Cabello, viajes en avión donde llevaba en esos viajes el dinero de los sobornos, por ejemplo, y de la comercialización de estupefacientes. Nicolás Maduro, que recordemos tendrá su comparecencia, la próxima audiencia será el 26 de marzo, ayer lo contábamos, finalmente corrió la fecha que estaba prevista en primer lugar para el 17 de ese mes. Hoy se supo que tanto Nicolás Maduro como su mujer, Cilia Flores, en prisión recibieron una visita, que fue una visita consular de Venezuela o de encargados consulares de Venezuela en los Estados Unidos. Fue finalmente esto confirmado por el fiscal de la causa, que ha informado de esta visita que han recibido Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores en la prisión allí de Brooklyn, en el estado de Nueva York. Mientras tanto, Venezuela lo que intenta es recuperar su mercado petrolero. Ayer dábamos alguna proyección de que efectivamente Venezuela va a tener una recuperación de entre el 30 y el 40% durante el año que está comenzando, dicho incluso por las autoridades energéticas de los Estados Unidos. Sí, esto lo dijo Chris Wright, lo dijo hoy en París, en una cumbre en el Instituto de Relaciones Internacionales allí en Francia, en donde habló de diversos temas, pero específicamente lo que atañe a Venezuela y la cuestión vinculada al petróleo y esto que vos decías, ¿no? Que representará esa producción un incremento del 30-40%. También habló de la cantidad de barriles. Sí, exactamente, pero también se mencionó, y esto tiene que ver con el funcionario de los Estados Unidos que recién citaban ustedes, en que el interés de Estados Unidos en Venezuela no es solo por un rédito económico que las empresas pueden obtener por la venta del petróleo venezolano, sino también geopolítico. Y aquí está un tema que vamos a ir hablando en minutos nada más, tema de Cuba, Nicaragua, claro, y otras naciones de la región, inclusive hasta la reunión en la Casa Blanca, uno de los objetivos también era el narcotráfico colombiano. Bueno, de hecho están, así como vos lo contás, Andrés, que hace una hora atrás aproximadamente, la Embajada de los Estados Unidos en Caracas informó de la llegada del general Donovan, que es el titular del Comando Sur de los Estados Unidos. Es otra visita de alto nivel que pisa territorio venezolano. Ya había estado en su momento el titular de la CIA. Recién lo mencionábamos a Chris Wright, el secretario de Energía de los Estados Unidos, y acaba de llegar a Caracas, a Venezuela, nada más ni nada menos que el general Donovan, que es el encargado de todo el operativo que se fue llevando adelante, que después terminó con la captura de Nicolás Maduro, ¿no? Porque la injerencia militar de Estados Unidos en la región justamente está a cargo del Comando Sur. Un Comando Sur que, recordemos, en las últimas horas, esto lo contamos ayer, pero bien vale recordarlo, hundió a otras 3 narcolanchas y arriba de ellas iban 11 presuntos narcoterroristas. Alfredo Romero es el director de la ONG Foro Penal, que constantemente detalla la cantidad de presos políticos que siguen privados de su libertad. En este caso, puntualmente en la zona 7, allí la Policía Nacional Bolivariana, ¿no?, mantiene encarcelados a estos ciudadanos, a estos presos políticos específicamente. Hablan de 444 liberaciones desde el 8 de enero, pero que todavía la cifra de presos políticos sigue siendo elevada. Sí, hablan incluso de por lo menos más de 600 que aún no han sido liberados. Mañana es un día importante donde se supone va a tratarse la ley de amnistía que propuso la señora Delcy Rodríguez, que ya tuvo una primera aprobación en general, pero claro, resta su aprobación en particular y se ha demorado el trámite. Esto ha generado, por supuesto, una expectativa adicional
de poder encontrar la salida legal para que muchos de esos presos políticos recuperen la libertad, porque efectivamente, bueno, Foro Penal dice que son más de 600 los que aún no lo han recuperado, y esto además provocó, lo contábamos ayer y lo vamos a reiterar en el día de hoy, porque siguió esa situación dándose, la huelga de hambre de los familiares. Sí. Exactamente. La verdad que las cifras de los presos no, a ciencia cierta no se sabe. El mismo Diosdado Cabello, lo hemos escuchado en su programa con el Mazo Dando, habló que se habían liberado a más de 900, primero dijo 800 y se me quedé corto, son 900. Dice, pero el número exacto no lo tiene nadie, dice, porque no todos tienen la lista completa de los presos políticos en Venezuela. Sí, y una lista que tampoco divulga de manera oficial el gobierno, que era lo que esperaban los familiares de los presos políticos e incluso las organizaciones de derechos humanos e incluso también la principal opositora, que es María Corina Machado, que en más de una oportunidad denunció cómo se está llevando adelante este procedimiento, que es muy lento, el de la liberación. Por eso el quinto día, ¿no?, de huelga de hambre de los familiares que esperan la liberación. Entre ellos se espera también la liberación del gendarme argentino, Nahuel Gallo, que ya obviamente su familia está esperando por esa liberación. Ha habido otros argentinos liberados, pero bueno, la expectativa crece y la huelga de hambre también se prolonga por quinto día. Vamos a cambiar de tema, no nos alejamos demasiado de Venezuela, pero sí, claro, lo que está sucediendo en Cuba. Y una vez más habló el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a un estado fallido que prácticamente no puede resolver ninguno de sus problemas o de sus situaciones a partir de la imposibilidad, entre otras cosas, de acceder al petróleo. Les cuento algo, hoy hubo información de la presunta llegada de petróleo de manera ilegal a la isla, enviado desde Rusia y vía Panamá. Atención con esto, porque puede llegar a desatar la furia del presidente de los Estados Unidos una vez más. Estados Unidos, que confirma, y constantemente el presidente norteamericano Donald Trump dice: estamos manteniendo conversaciones y negociaciones con autoridades de la isla, pero desde La Habana niegan por completo esto. Sí, hoy también se conocieron detalles que están teniendo conversaciones por fuera de los canales diplomáticos entre Marco Rubio, en representación de los Estados Unidos, pero en representación del gobierno cubano. Está siendo representado por nada más ni nada menos que el nieto de Raúl Castro. Sí, Alejandro Castro. Exactamente, un Raúl Castro que con más de 90 años parece ser llevar el mando o la voz cantante de lo que ocurre en el gobierno cubano. Nosotros lo hemos adelantado aquí en la noche de Canal 26, cuando en su momento dijimos que en los Estados Unidos estaban hablando de encontrar a la Delcy Rodríguez cubana, y al parecer Alejandro Castro podría convertirse en la Delcy Rodríguez cubana, pero además en aquel entonces habíamos contado que el presidente cubano, Díaz-Canel, probablemente no tenga toda la información cuando él negaba conversaciones con los Estados Unidos, porque no es el jefe de la revolución. El jefe de la revolución sigue siendo, como bien decís, Andrés, con 94 años, Raúl Castro. Exactamente. Y su nieto, que tiene poco más de 40 años, 42, 43 años, 41, lo ven en Estados Unidos como una generación joven cubana, y que lo observan también como un hombre pro empresa. Sí. México, Chile son dos de los países que en estos últimos días han brindado ayuda, asistencia humanitaria a Cuba. Y también, pero desde los mensajes específicamente, se ha mostrado solidario Rusia. Habló el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Dijo: junto con la mayoría de la comunidad internacional instamos a Estados Unidos a actuar con sentido común, a adoptar una postura responsable y abandonar los planes de bloqueo naval. Bueno, de hecho también México, ¿no? Volvió a hablar Claudia Sheinbaum a propósito de la relación con Cuba y del intento de acercar a las partes, básicamente para lograr ayuda humanitaria. En este momento La Habana es un basural a cielo abierto, literal, porque no hay recolección de residuos como consecuencia de la falta de combustible para que los camiones puedan circular. Y los cubanos, ¿qué es lo que están haciendo? Queman la basura, porque ya
se les hace insoportable vivir en esa situación, por ende le agregan un condimento adicional a su muy mala calidad de vida, que es estar en este momento sin luz, prácticamente sin alimentos y viviendo rodeado de la poca basura que pueden generar.